Disculpe, ¿qué dijo? ¿Cómo? Bien, ¿Qué dijo? buenas noches, alumnos. Dije que en el caso vamos a grabar esta videollamada y en el caso que alguno de ustedes que están presentes en esta videollamada desean intervenir a través de una opinión, de una pregunta, activan el micrófono, activan la cámara y realizan la intervención de acuerdo a lo que crean convenientes. Bien, entonces acá tenemos, por ejemplo, vamos a compartir pantalla y vamos a ver que tenemos el texto de el texto que se había compartido en el grupo de WhatsApp, donde habla de las escalas de medición y nosotros habíamos hecho ya una aproximación de la escala nominal y la escala ordinal. La escala nominal es la cual no posee orden, y por lo tanto, por ejemplo, podemos hablar de ocupación que poseen determinadas personas en la ciudad de La Quiaca. Algunos son docentes, albañiles, médicos, etcétera, ¿ves? Esto que tiene que ver, por ejemplo, también con el color de cabello, negro, blanco, castaño. Una escala es ordinal, lo habíamos planteado, cuando necesariamente puede acomodarse con algún orden. Y el orden no significa que haya diferencias numéricas entre determinados valores, porque como es cualitativa, solamente hablamos de que una categoría a otra no necesariamente pueden estar ordenadas, y en este caso, como es ordinal, sí necesariamente estarán ordenadas. Podrá ser de menor a mayor o de mayor a menor. Y acá tenemos las calificaciones. Es una cualitativa ordinal. Luego, y acá vamos a las escalas de intervalo que había quedado pendiente la clase anterior o las clases anteriores. Es parecido al nivel ordinal. ¿Qué implica? Hay una propiedad que tenemos que tener en cuenta adicional, que habla de la diferencia entre dos valores de datos cualesquiera tiene un significado y tiene el mismo significado en cualquier parte de la escala. Es decir, consideramos cualquier par de datos de la variable que se considere y tienen significado las diferencias de esos datos. Es decir, el cero natural no indica ausencia. ¿Qué significa esto, que el cero no indica ausencia? Por ejemplo, acá tenemos que el valor de 0 grados Fahrenheit es un punto de inicio. Sin embargo, este es arbitrario. ¿Por qué es arbitrario? Porque este valor tiene incidencia y no necesariamente 0 grados Fahrenheit indica que no hay temperatura, sino, como lo habíamos dicho, no es que no representa ausencia total de calor, sino es una temperatura, y por lo tanto no es un punto de partida, sino está considerado como un valor en temperatura. Entonces, si no es un punto de partida, no podemos decir que 50 grados Fahrenheit es 2 veces más caliente que 25 grados Fahrenheit, porque el 0 grados Fahrenheit no es un punto de partida. Entonces no podemos decir que se va duplicando o triplicando la temperatura, porque vuelvo a reiterar, el valor de la temperatura, 0, es arbitrario. Y lo mismo pasa con el tiempo de inicio de año 0. 2010, 1000, 2000, 2010, 1000 años antes de Cristo. El 0 no es arbitrario, no es que empiece ahí, tiene inicio los años. No, hubo años anteriores a antes de Cristo y después de Cristo, y no constituye un punto de partida de 0 natural. Por ese motivo, no es que habla de que hay ausencia de tiempo, no es que en el año 0 no hubo ningún tiempo y empezó todo, sino que si estamos en el 2021, implica que en el 0 empezó una
de acuerdo a una circunstancia particular histórica, empezó a contarse a partir de ese tiempo cero, empezó a contarse por ese momento histórico eh, años, pero no implica que ese cero fue el inicio, sino que anterior a ese punto inicial histórico, también hubo desarrollo de años. Por ese motivo, estas son escalas de intervalos, donde los ceros no necesariamente indican ausencia o nulidad. Y vamos a la escala de razón. La escala de razón es similar al nivel de intervalo, pero con la propiedad de que ahora el cero, el punto de partida cero, natural, tiene un punto de partida. Ahora el cero sí implica nulidad. Es decir, donde el cero indica que nada de la cantidad está presente. Acá indica que entonces el cero habla de que hay una nada, que hay ausencia de valores. Para valores de este nivel, tanto las diferencias como proporciones tienen significados. ¿Qué significa? Que la razón, ¿y por qué se llama razón? Porque podemos establecer una comparación entre dos valores cualesquiera en esa escala de medición. Y ahí sí podemos decir que 50 es el doble de 25, porque hay un cero como punto inicial, nulo. Entonces, por ejemplo, dice los pesos en quilates de anillos de compromiso de diamante. El cero representa la ausencia de peso, es decir, no tiene peso, 0 gramos o 0 quilates, y 4 quilates es 2 veces el peso de 2 quilates. A partir de ese punto inicial se puede establecer la razón. ¿Y la razón qué significa? Que existe una proporción de duplicar los quilates del peso de anillos de compromiso de diamantes. Por eso decimos que 4 quilates es 2 veces el peso de 2 quilates, teniendo en cuenta que el cero es el punto inicial y representa ausencia de peso. O los precios de libros. Los libros los libros tienen un precio. El cero es aquel libro que no tiene costo, pero 90 pesos es 3 veces más caro que un libro de 30 pesos. Es decir, que puede ser proporcional, puede triplicarse, o podemos decir la tercera parte, 90 por un tercio, que es la proporción, y obtengo 30. Entonces podemos trabajar la proporción. Por eso que hablamos que se denomina de razón, porque el cero hace que las razones o cocientes, por eso hablamos de razón. Si hablamos de razón es comparación. Si comparamos es división, y si es división es cociente. Y cada par de valores que obtengamos como cociente comparando uno respecto al otro, vamos a tener un significado en este caso. Por eso se habla de escalas de razón cuando el cero es un punto inicial y representa ahora una ausencia de algo. Entonces tenemos las escalas de intervalo y las escalas de razón. ¿Cuándo vamos a hablar de parámetro? Cuando utilicemos y analicemos y estudiemos en una población una característica. ¿Y cuándo vamos a hablar de estadístico? Cuando en una muestra analicemos alguna característica. Entonces, hablamos de parámetro y hablamos de una muestra. Cuando hablamos de población, trabajemos con toda la población o con la población de un fenómeno, estamos analizando datos que tienen que ver con parámetros. Y cuando trabajemos con una muestra, vamos a utilizar estadísticos. Y acá vamos a lo que vamos a organizar los datos de un fenómeno o de una característica que queremos establecer en determinado fenómeno.
Si hacemos un relevamiento, los datos de cada unidad de observación de individuos se anotan. Entonces, nosotros, como venimos haciendo, vamos anotando todos los datos que van surgiendo, ya sea la variable cualitativa o cuantitativa. Y esos datos que se van anotando, vamos a hacerlo en una ficha o planilla, según la cantidad de datos. Y esos datos, si son en una muestra, pueden corresponder a una población de una muestra. En ambos casos, los procedimientos se resumen de datos, son análogos y designaremos por. Bien, hay un procedimiento. ¿Y cuál es el procedimiento? Primero vamos a hacer notación. N mayúscula indica el tamaño de la población. Es decir, suponiendo que cantidad de semáforos de la ciudad de La Quiaca. Estamos hablando de todos los semáforos que forman parte, que están instalados en la ciudad de La Quiaca, por lo tanto es una población. Y vamos a simbolizar a N mayúscula como el tamaño que tiene esa población. Por ejemplo, 25 semáforos, vamos a suponer, es un ejemplo. Y N minúscula es cuando establezcamos el número de semáforos en determinado barrio de la ciudad de La Quiaca. Entonces ahí, o en determinada calle. Entonces ahí estamos hablando de la muestra, solamente una muestra, y por lo tanto se va a simbolizar con N minúscula, que es una parte de la población. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda respecto de cómo se diferencia cuando hablamos de escalas de intervalo, escalas de razón, cuando hablamos de parámetro, cuando hablamos de estadístico, y ahora cómo podemos organizar a través de una ficha, de una planilla, cada uno de los datos que surgen de las unidades de observación o de los individuos? Bien, si hay dudas pueden consultar. Continuamos. Ahí está, ingresó una persona más. Bien, continuamos. Entonces, tenemos ya cómo vamos a organizar los datos cualitativos o cuantitativos, donde N mayúscula es el tamaño que tienen los datos en una población estudiada y N minúscula es el tamaño de la muestra, que es parte de la población. Y para ello, para tener los datos y estar mejor organizados respecto de esos datos, vamos a distribuir esos datos en frecuencias. Generalmente, cuando las observaciones son muy grandes o bien hay datos que se repiten, se trata de reducir la tabla. Es decir, cuando tenemos datos y esos datos tienen cierta similitud uno respecto del otro, entonces para no nombrarlos varias veces, vamos a reducir en una tabla, agrupándolos. Y al agruparlos los vamos a organizar. Y entonces por eso que se confecciona una tabla de frecuencias o tabla de distribución de frecuencias. Esta es cómo los vamos a organizar a los datos a partir de alguna similitud entre ellos o no. Y la tabla de frecuencias asocia a cada variable, a cada categoría de análisis con el número de veces que se observa dicho valor. Entonces, la construcción de una tabla de frecuencias de atributo o distribución de frecuencias de variable cualitativa es simple. Basta enumerar los diferentes atributos con sus respectivas frecuencias. Volvemos a decir, la frecuencia, es decir, las tablas de frecuencias utilizan frecuencias, por eso su nombre. Y esa frecuencia tiene que ver con cómo relaciona o las veces que se representa dicho dato y si es repetido o no y cómo se puede comparar un dato con otro de manera de empezar a hablar de frecuencia. Entonces, primero lo que vamos a hacer, de acuerdo a
a lo que tenemos es que tenemos acá un resumen y vamos a empezar a ver. Bien. La tabla de distribución de frecuencias para datos no agrupados. ¿Por qué digo primero vamos a empezar a analizar por qué hablamos de datos no agrupados? Por ejemplo, la ocupación, acá tenemos la parte inferior, la ocupación se da en un censo en la provincia de Jujuy. La ocupación es trabajador familiar, patrón, trabajador en cuenta propia, obrero o empleado. Entonces, las personas que respondieron, número de personas que respondieron que son trabajadores familiares, son 9.000. Entonces se relacionan los 9.000 porque la respuesta, de acuerdo a la variable o categoría de la ocupación, se repite en 9.000 personas. Por eso que es la frecuencia. Ahora, esta tabla de distribución todavía no agrupa a los trabajadores familiares, sino que solamente los cuenta. ¿Cuántos respondieron que son trabajadores familiares? Esto se llama datos no agrupados y sobre todo se establece cuando hay variable discreta, no variable continua, es decir, variable cuantitativa discreta, se pueda contar. Por eso hablamos de que la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite determinada categoría de la variable. ¿Y la tabla qué hace? Va a tabular los datos. La distribución, ¿qué es? Es repartir, es dividir, disponer, ordenar y organizar y resumir esos datos. Y las frecuencias es número que cumple determinada característica o categoría. Entonces tenemos el número. Aquí hay 9.000 personas que tienen la ocupación de trabajador familiar. 5.840 personas que tienen la categoría de patrones. 15.840 son trabajadores en cuenta propia o independientes, monotributistas. Y 7.913 son trabajadores que son obreros o empleados. Y si son obreros o empleados, podrán ser de la parte pública o de la parte privada, estatales o privados. Entonces, a cada variable, categoría de la variable, se asocia con el número de veces que se observó esa variable. Ese número de veces que se observa o que cumple determinada característica o categoría se llama frecuencia. Y esta tabla relaciona las categorías de las variables con sus frecuencias. Entonces, a partir de ahí, de cómo puede una variable cumplir determinada característica o categoría, una persona o objeto cumplir determinada característica o categoría, es frecuencia. Los totales, vamos a sumar número de personas y podemos llegar a establecer un determinado número. ¿Qué quiero decir con esto? Que este total podrá ser, si es población de la provincia de Jujuy, estableciéndose solamente el censo en la provincia de Jujuy, si es población será N mayúscula, y si es muestra, porque el censo es nacional y solamente estamos hablando de una parte de la Argentina que es la provincia de Jujuy, será muestra. Por eso depende cómo sea enunciado también el fenómeno de estudio. Vamos a una variable cuantitativa. Bien, estábamos en una variable cualitativa donde también se establece en forma discreta el número de personas que tienen determinada ocupación familiar. Vamos a una variable cuantitativa discreta. Dice edad en años cumplidos de 12 personas.
Entonces empezamos. La edad es 14, 15, 16, 17, porque se establece de acuerdo, estas variables se establecen de acuerdo a dónde fue realizado el fenómeno. Y dice que dos personas tienen la edad de 14 años. Quiere decir que 2 es la característica, es la frecuencia, porque es la característica que tienen 14 años. 3 personas tienen 15, 4 personas 16 y 3 personas 17. Total son 12 personas. Ahora habrá que establecer si es una población o es una muestra. Porque no aclara acá el ejemplo de qué se trata o dónde se realiza la muestra. Bien. Entonces, en algunos libros aparece como X sub K, donde K es el número de categorías. Entonces, K sub 1, X sub 1, perdón, X sub 2, X sub 3 son las categorías. 14 años es X sub 1, 15 años X sub 2, 16 años X sub 3 y 17 años X sub 4, que es la variable. Algunos libros trabajan con X como variable. Otros libros trabajan con Y como variable. Así que eso para tener en cuenta la notación. Entonces, Y sub K es la edad en forma general. Y en el ejemplo anterior, Y sub K o X sub K es la ocupación. Entonces, X sub 1 es trabajador familiar, X sub 2 es patrón, X sub 3 trabajador en cuenta propia y X sub 4 obrero o empleado. Entonces ya vamos teniendo claro cómo vamos a organizar la tabla. La primera columna es la variable, ya sea cuantitativa o cualitativa en respecto de las características o categorías por las cuales se va a realizar el estudio. La segunda columna es la frecuencia y la frecuencia puede simbolizarse con F minúscula de imprenta o de carta, F sub A o FA, que es frecuencia absoluta. También ambos minúsculas de imprenta o de carta. F sub I, que es genérico. También es frecuencia absoluta. Tanto F sub I genérico. Entonces, la frecuencia absoluta es el número de veces que se clasifica cada categoría de la variable. Número de veces de las personas, número de veces que respondieron que tienen 14 años, es 2, esa es la frecuencia. Y en el ejemplo anterior, número de veces que las personas respondieron que son trabajadores familiares, 9000. Entonces esa es la frecuencia absoluta o frecuencia. Algunos autores trabajan con frecuencia. Entonces ustedes podrán decidir si la variable la van a simbolizar con X sub K o con Y sub K. N dijimos que es el tamaño de la población, N mayúscula de imprenta. Y N minúscula de imprenta, tamaño de la muestra. Entonces, la frecuencia relativa indica el número de veces con las que se repite o cumple o se clasifica determinada característica o categoría de la variable. Y es única. Y como se puede contar, no hace falta agrupar las variables, por lo tanto, por eso hablamos de datos, tabla de frecuencias para datos no agrupados. Bien, hasta ahí alguna pregunta. Estamos hablando de frecuencia absoluta únicamente. Bien, y estas son las formas de anotar. Por eso que esto quiero que se tome en cuenta que podemos realizar, establecer cuándo es una tabla de frecuencias para datos no agrupados y a qué se define frecuencia absoluta. ¿Cuál es la forma de anotar?
Entonces acá tenemos frecuencia absoluta. Bien. Tenemos tres formas. Ahora todos podremos decidir cuál es la más aconsejable. Tenemos también cómo se va a denotar la variable o la categoría. X sub k o Y sub k. ¿Y por qué k? Hay otros libros que utilizan el genérico X sub i y Y sub i. Y sub i también para la variable. Bien, por ahora estamos trabajando variables cuantitativas o variables cualitativas. Bien, ahora, entonces, seguimos. Cualquier duda me pregunta, parece que alguno ya se durmió y está feliz cenando. Más allá de eso, vamos a la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es parcial. ¿Por qué decimos parcial? Parcial porque empieza a trabajar partes, compara. Y si compara es cociente. Si es cociente es división. ¿Y qué compara? Compara cada frecuencia absoluta con el total de datos obtenidos o analizados. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos al ejemplo de la variable cualitativa. Vamos a comparar y vamos a decir que 9.000 personas de 38.593 son trabajadores familiares. Esa comparación entre la frecuencia absoluta 9.000 con el total que es 38.593 a través de un cociente o división, esa comparación es relativa y es parcial, porque me va a permitir obtener una parte de la unidad o una parte del todo que se está analizando. Por eso se llama frecuencia relativa. Relativa es parcial, depende de los datos que han respondido en cada una de las categorías en la frecuencia absoluta. En cambio, la frecuencia absoluta es única. ¿Y cómo se simboliza? FR minúscula de imprenta o H sub i en otros libros. Depende del autor. H sub i es genérico y también indica la frecuencia relativa. ¿Qué dice? Divide y compara. Entonces va a dividir. Al dividir va a comparar cada frecuencia absoluta por el total de observaciones. Es una proporción de datos. Al comparar se establece proporcionalidad, es una razón. ¿Qué significa razón? Razón es división. Y si es división es un cociente. Y al compararse se puede establecer proporcionalidad de datos. Es decir, que es la proporción de veces que ocurre dicha característica. Entonces, al compararse, la frecuencia relativa me está indicando qué sucedió con cada categoría respecto del total de datos. Vamos a la variable cuantitativa del ejemplo anterior. 3 personas de 12 personas tienen 15 años. Esa es la comparación que se hace 3 de 12. Y 3 de 12, al simplificarse, el numerador o al simplificarse la razón o la división es un cuarto. Y un cuarto expresado como expresión decimal, su equivalente en expresión decimal es 0,25. Y 0,25 es una parte del todo, de la unidad. Y si es una parte, es parcial. Por eso hablamos de frecuencia relativa, que implica la parcialidad. Te empieza a brindar información de las partes con que va quedando formada cada una de las frecuencias absolutas y los totales. Eso implica la frecuencia relativa. Entonces ya podemos establecer la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Luego, la frecuencia absoluta acumulada. ¿Por qué decimos frecuencia absoluta acumulada? Es decir, que podemos empezar a sumar y vamos a establecer la categoría de menor igual. Y ya les explico por qué y qué significa. Hay dos formas de obtener la frecuencia absoluta acumulada, mayor igual o menor igual.
nosotros únicamente, por ahora, vamos a trabajar la relación menor igual. ¿Por qué menor igual? Y vamos a simbolizar con F sub J. F mayúscula de imprenta. ¿Y por qué mayúscula de imprenta? La frecuencia absoluta es F minúscula de imprenta. Y al ser minúscula de imprenta, para diferenciar de la frecuencia acumulada, absoluta acumulada, vamos a utilizar mayúscula. Y si utilizamos I genérico para la frecuencia absoluta acumulada vamos a utilizar J genérico. ¿Y qué hace la frecuencia absoluta acumulada? Como dice su nombre, acumular implica sumar, ir sumando las frecuencias absolutas, desde la primera hasta la que se considera. Es decir, que F sub J es sumar todas las frecuencias relativas, las frecuencias absolutas, F sub J minúscula, sumar con la F sub J menos 1 de la frecuencia acumulada. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ir al ejemplo. Vamos al primer ejemplo. Vamos, suponiendo que queremos, como dice el círculo, saber cómo se pueden acumular las dos primeras frecuencias, de 9000 y de 5840. Entonces, si sumo, voy a obtener 14840. 14840 son las personas que son trabajadores familiares y patrones. ¿Ves? Se van sumando y se van acumulando y se puede interpretar de esa manera. 14.840 es la frecuencia acumulada, absoluta acumulada, de las dos primeras categorías. ¿Eso qué significa? Que 14.840 son aquellas personas que tienen por ocupación trabajadores familiares y patrones. Ahora, ¿cómo es la notación? ¿Cómo obtuve estos 14.840? Obtuve sumando los 9.000 más los 5.840. Es decir, puedo sumar la frecuencia absoluta 5.840 más la frecuencia acumulada anterior, que es 9.000. De esa manera podemos obtener la frecuencia acumulada y así sucesivamente. Después puedo sumar 9.000 más 5.840, que es 14.840. Esta es la frecuencia acumulada hasta la ubicación J-1, que es ubicación 2. Le puedo sumar la frecuencia ahora, la frecuencia absoluta, 15.840. Obtener aproximadamente 30.680. 30.680 es la frecuencia acumulada hasta la tercera frecuencia absoluta. Por lo tanto, son las personas que respondieron que tienen como ocupación trabajador familiar, patrón y trabajador en cuenta propia. Entonces se suman, se acumulan. Bien, vamos al siguiente ejemplo. Queremos acumular las categorías de la edad en las personas que respondieron a la frecuencia absoluta y obtener hasta la segunda categoría. 2 más 3 es 5. 5 es la frecuencia acumulada de las personas que tienen, o 5 personas tienen la edad entre 14 y 15 años. Respondieron en este caso este estudio. Por lo tanto, se han acumulado las dos primeras frecuencias absolutas, 2 y 3. Entonces, es la frecuencia absoluta acumulada F mayúscula sub J, y J es hasta la posición 2. ¿Por qué? Porque son las dos primeras frecuencias. Esa es la frecuencia acumulada.
absoluta acumulada. Por eso dice menor o igual. Es decir, también cómo podemos leer. 5 personas, en el caso del ejemplo de la edad, 5 personas tienen la edad menor o igual a 15 años. Quiere decir que también pueden tener 14. O vamos al ejemplo anterior. ¿Cómo podemos leer también? Si sumo 9.000 personas más 5.840 más 15.840, obtengo 30.680. Vamos a suponerlo 31.000. ¿Qué quiero decir con esto? Que esos 31.680 son personas que tienen menor o igual. ¿Qué significa? Que tengo que nombrar todas las categorías anteriores. Desde igual es trabajador con cuenta propia, menor es patrón y trabajador familiar. Tienen esas categorías anteriores que fueron consideradas. Entonces, de esa forma se lee la relación menor igual. Bien, esa es la frecuencia relativa absoluta acumulada. Y la frecuencia relativa acumulada también se lee menor igual. Y se simboliza, si hemos utilizado H sub I minúscula como el genérico, vamos a utilizar H mayúscula sub J como genérico para simbolizar la frecuencia relativa acumulada. Y también de manera similar tendremos que ir sumando para obtener qué valor tiene la frecuencia, ir sumando la primera, segunda categoría, la primera, segunda, tercera categoría de la frecuencia absoluta y así sucesivamente para ir obteniendo las frecuencias acumuladas, relativas acumuladas. ¿Qué quiero decir con esto? La frecuencia absoluta acumulada F sub J mayúscula es igual a sumar. Tenemos que sumar todas las frecuencias absolutas, desde I igual a 1 hasta la posición J. Por eso que si quiero encontrar las dos primeras, la frecuencia absoluta acumulada de las dos primeras categorías, o de las dos primeras frecuencias absolutas, tengo que sumar desde 1 hasta 2, que es J. Todas las frecuencias absolutas. Y para la frecuencia relativa también, H sub J mayúscula es igual a la sumatoria de todas las frecuencias relativas desde I igual a 1 hasta la posición J. Al sumarse todas las frecuencias acumuladas F sub J mayúscula, me tiene que dar el número total de datos, que es N mayúscula si es población o N minúscula si es muestra. Y al sumar todas las frecuencias acumuladas, relativas acumuladas H sub J mayúscula, al sumarse todas las frecuencias relativas tengo que obtener igual a 1, que es la unidad, porque dijimos que la frecuencia relativa es parcial. Entonces, hasta ahí. Estamos viendo notación, mañana vamos a terminar de ver las frecuencias porcentuales, y luego vamos a hacer práctica. Vamos a hacer varios trabajitos de práctica como para que ustedes tengan en cuenta la notación y sepamos cómo interpretar los datos, cómo hacer lectura de los datos cuando ya estén organizados en la tabla de frecuencias. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, pero me pregunto si va a pasar este cuadro por WhatsApp para que podamos verlo detenidamente o leerlo Sí, mucho mejor. la imagen sí, y el video también enseguida. Bueno, no, eso era todo, gracias. Igual estaba escuchándolo. Bien, entonces, de esa manera estábamos viendo un poco de cómo vamos a organizar los datos en tabla de distribución de frecuencias y por qué por ahora estamos trabajando con datos no agrupados. Bien, para que el video no sea extenso y puedan mirarlo, por eso estoy tratando de hacer lo más resumido posible, pero ahora sobre todo teniendo en cuenta la notación. Igual mañana, como tenemos la segunda clase virtual,
vamos a ir relacionando con ejemplos, de manera que ustedes, más allá de que todos sepamos cómo se organiza una frecuencia absoluta, una frecuencia relativa, cómo se calculan los datos, cómo se obtienen las frecuencias absolutas acumuladas y las frecuencias relativas acumuladas, después sepamos leer esos datos de acuerdo a la posición que tienen y relacionar con el fenómeno que se está estudiando en esa tabla. Entonces, eso es lo más importante, más allá de que después lo organicemos, que calculemos la frecuencia absoluta relativa, sepamos cómo leer los datos una vez que tengamos la información organizada en la tabla. Bien, entonces esa es la idea de esta clase. Entonces, ahora, listo.